escritor a los Hebreos dice una gran verdad. Todos tuvimos un padre terrenal. Amén. Todos tuvimos un padre terrenal. Unos lo amaron más, otros tal vez lo amaron menos, algunos lo disfrutaron más, otros quizás no lo disfrutaron casi nada o muy poco, y otros, aunque lo tuvieron, no lo conocieron. Todas esas son facetas de la vida de un ser humano que nació de este lado del sol con un propósito de Dios. Ahora la palabra de Dios nos dice que así como tuvimos papás terrenales y ellos nos disciplinaban, nos corregían, nos enseñaban, y dice que nosotros los venerábamos, por más que nos corrigiera, lo queríamos, por más que nos llamaran la atención, lo seguíamos queriendo y respetando. Y la palabra nos indica y nos dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor a Dios, al Padre de los espíritus, y viviremos? Sígame acompañando en el verso 10 y el verso 11 del mismo Hebreo 12. Dice aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días, 10 años, 15, 20, 40, 80, 60, gloria a Dios el que lo pudo tener 80, 90 años. Gloria a Dios por ellos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿de qué? De gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que tú y yo tuvimos nuestros padres terrenales, el suyo, conozco gente, conozco pastores, compañeros, algunos más amigos que otros, conocidos, que todavía tienen sus papás de 80, 84, 86, 88 años y todavía lo pueden disfrutar. Otros los han tenido algunos años menos y otros tal vez de otra manera. Pero lo importante es que cuando usted y yo hablamos de nuestro Padre y de nuestro Padre Dios, para conocer y entender lo que significa Dios en nuestra vida, tenemos que irnos un poquito a ese papá terrenal, que hoy si lo tenés, ojalá lo disfrutes a pleno. Si no lo tenés, lo puedas recordar con amor y con cariño. Y si algo pasó en la vida y todavía no lo pudiste perdonar, ojalá lo perdones, porque el que se fue nada va a hacer, pero el que se queda es el que lleva la carga y está preso de la falta de perdón. Pero cuando hablamos de papá, hablamos de alguien que suple, hablamos de alguien que cuida, hablamos de alguien que se preocupa. Cuando hablamos de papá, hablamos de alguien que tiene una forma de ver la vida muy diferente a los demás. A veces los hijos no entienden el mirar de papá. A veces los hijos no entienden por qué papá mira la vida de esa manera, la entiende de esa manera. ¿Por qué papá pudiendo tener esto y disfrutando de aquello y de lo otro, no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Si lo podés hacer. Papá, comprate esto. Papá, comprate aquello. Papá, usá lo otro. Y papá como que se hace el que no escucha. Porque a veces los hijos ven el día, el momento, lo que hay. Se puede. Papá, y mamá también en muchos de los casos, no está mirando el hoy. Está mirando muchos días más adelante. Está mirando tal vez meses o años en adelante. Por eso a veces no entendemos por qué papá pudiendo hacer tal o cual cosa, dándose tal o cual gusto, no lo hace. Pensando en que dentro de tal o cual tiempo va a necesitar tal o cual cosa y está trabajando para eso. Obvio, los hijos no lo ven porque la objetividad es distinta. La mirada es distinta.
el pensamiento es distinto. Pero cuando hablamos de papá, hablamos del primer héroe de la casa. ¿Quién fue para usted que fue hija, hijo? ¿Cuál fue su primer héroe en su casa? Su papá. Su mamá, ¿qué era? Su héroe. ¿Por qué? Porque usted llegaba y su papá lo levantaba, lo hacía upa, lo hacía dormir, jugaba con usted, corría con usted. Usted no tenía una moneda, pero iba a un kiosco, un almacén y usted pedía golosinas, chocolate, alfajores, lo que fuera. Y no sabe cómo, pero papá de algún lado siempre algo tenía. O sacaba alguna billetera guardada que tenía por ahí en algún bolsillito de alguna billetera, algún billete que daba para darle ese gusto al hijo, a la hija, al nieto, al que fuera, a quien estaba de alguna manera consintiendo en ese momento. Papá siempre ha sido el primer héroe de la casa y así debe ser. Pero cuando hablamos de papá, hablamos de alguien que tiene que ver con solidez. Y hoy usted y yo estamos en este hermoso templo que Dios nos ha dado, precioso, aquí en la avenida Fortunato de la Plaza al 5100, que si usted está en Mar del Plata o en los alrededores y no tiene dónde congregarse, esta puede ser su casa. Obviamente, si viene buscando de Dios, otra cosa que adentro no hay. Pero cuando usted y yo consideramos una casa, que puede ser la suya, la mía, su casa y la mía no se sostiene por las puertas. Las puertas son muy bonitas, no sostienen la casa. Las ventanas son hermosas porque entra la luz, el sol, el aire. Hay algunas damas que les gusta ventilar la casa, ¿viste? Abren todas las ventanas, pleno junio, julio, hace un frío, pero abren todas las ventanas. Pedro no quiere cerrarla, pero las ventanas, por hermosas que son y por la luz que entra y por el sol que brilla, pero una puerta no sostiene una casa. Una ventana no sostiene una casa. Un techo no sostiene una casa. ¿Sabe qué es lo que sostiene una casa? Los cimientos sostienen una casa. Las columnas sostienen una casa. Las vigas sostienen una casa. Son estructuras que no se ven porque están escondidas dentro de las paredes. Son estructuras que no se ven porque el piso las tapa. Son estructuras que no se ven porque hay otras cosas que nos llaman la atención. Pero hoy, en el tiempo en que vivimos, con el flagelo familiar que tenemos, porque otra expresión no puedo usar y la estoy escogiendo lo mejor que puedo, este flagelo que tenemos en miles y millones de familias es porque los cimientos se dañaron, las columnas se dañaron, las vigas se dañaron. Y toda esa casa hermosa que veíamos de puertas y ventanas y paredes y techos con esas cosas tan lindas, todo comienza a quebrajearse, todo comienza a agrietarse, todo comienza a tomar una figura que no es la más deseada. ¿Por qué? Porque algo está cediendo. Dije hoy que como iglesia queremos orar hoy por todos los padres. Bendecir a todos los padres. ¿Por qué? Porque papá es el cimiento de la casa. Junto con mamá son las columnas de la casa. Junto con mamá son las vigas de la casa. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de lo que sostiene una casa. Y lo que sostiene una casa no es lo que la gente ve cuando pasa por la calle. ¡Uy, qué linda! Lo que sostiene muchas veces es lo que no se ve. Y es ahí donde está el papá, donde está la mamá, en la vida del sacrificio, de la abnegación, del amor, del cariño, de lo que significa un papá y una mamá en una familia y en una casa. Y cuando esto comienza a faltar, todo comienza a moverse, todo comienza a desquebrajearse. Pero ¿sabes una cosa? Que ahí es donde llega Dios a la vida de una familia y comienza a arreglar esas cosas que el hombre no puede arreglar. Ya fue al psiquiatra, ya fue al psicólogo, ya fue al terapeuta, ya fue al consejero, ya fue a un montón de lados, ya hizo otro montón de cosas que no son del todo buenas. Pero cuando Dios llega a la vida de papá, cuando Dios llega a la vida de mamá, cuando Dios llega a la familia, esa familia comienza a tener un nuevo futuro. Esa familia comienza a tener un nuevo mañana
porque si nuestros padres terrenales nos dieron todo cuanto podían, cuanto más nuestro Padre Celestial, Dios no nos va a dar todo lo que tu familia necesita en este tiempo. Es verdad que estamos en un tiempo muy especial, y así que en un momento solo voy a decir, pero estamos en un tiempo muy especial. Pero así como usted y yo venerábamos a nuestros padres terrenales, Dios también espera que usted y yo podamos venerar a nuestro Padre Celestial, a nuestro buen Dios. Así que dice Hebreos capítulo 12, pero al final del capítulo 12, versos 28 y 29, si usted quiere me puede acompañar, nos dice que nosotros, los hijos de Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tenemos que tener ¿qué para con Dios? Tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y temblor, con reverencia. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando leemos esta palabra, que hemos recibido un reino inconmovible, una herencia inconmovible. Lamentablemente, cuando llega el momento, dicen por ahí que cuando llega el momento de la herencia es cuando se conoce a los hermanos. Esperemos que no sea así. Pero Dios nos ha dejado una herencia. Dios nos da una herencia como hijos que somos de Él. Y Él como nuestro Padre nos da una herencia inconmovible. Y Dios espera que tengamos primero gratitud. Amén. Que los hijos sean agradecidos. Qué feo es tener hijos desagradecidos, ¿no? ¿Cuántas miles? ¿Por qué dijo miles, obispo? Porque son millones. Y usé miles para que suene menos, pero son millones. Millones de conversaciones entre padres e hijos donde no hay gratitud por parte de los hijos. Donde por parte de los hijos hay exigencias, demandas, desconociendo los sacrificios y por los muchos sinsabores de la vida que han pasado esos padres. Es muy fácil, y yo lo podría haber hecho porque tengo razones para hacerlo, mas no lo hice y espero nunca hacerlo. Pero a veces los hijos ignoramos por las vicisitudes de la vida que tuvieron que pasar los padres y que nunca nos lo contaron porque se lo guardaron en sus corazones para no entristecer nuestra vida ni traer tal vez un sentimiento que no sería el correcto en la vida de sus hijos. Pero sabes una cosa, Dios espera que tengamos gratitud y que mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque también nuestro Dios es un Dios fuego consumidor. Yo sé que eso no se predica, pastor, usted está predicando como en el 1900 entonces, pero es que nos olvidamos que Dios es fuego consumidor. Dios es bueno, amoroso, tierno, no hay ningún Dios y Padre como Él, pero no podemos cruzar la línea. En el día de hoy, dije recién, que son millones las conversaciones en la familia donde falta la gratitud. Donde creemos que es un derecho. Yo soy tu hijo, me lo tenés que dar. Yo soy tu hija, no pedí nacer, a mí me lo tenés que dar. A mí me lo tenés que pagar. A mí me tenés que llevar y a mí me tenés que traer. ¿Cuánta falta de gratitud hay en muchos hogares y en muchas familias? Y aunque mañana celebramos el Día del Padre y nos gozamos con nuestro papi que tenemos, obviamente, primero en los cielos y luego el que Dios nos prestó aquí en la tierra por un tiempo, recordemos que es un día de acción de gracia. Y tenemos que agradecerle a Dios por eso. Y aunque lamentablemente también debo decir y reconocer que en muchas casas se va a terminar con pleitos,
peleas, contiendas por gente que está lamentablemente falta de gratitud. Porque creemos que la vida tiene que ver con lo que tengo, tiene que ver con lo que me pongo, con lo que me visto, con lo que como, con el auto que uso, la casa que tengo, la tarjeta de crédito que llevo en mi billetera, las comidas que puedo consumir. Y a eso, lamentablemente, no tiene nada que ver con la verdadera vida que Dios nos ha dado y nos sigue dando como familia. Así que yo deseo que en cada familia cristiana mañana domingo sea un día de acción de gracia, de júbilo, de adoración a Dios primero y de agradecimiento a Dios por los padres que nos ha dado. Y si ya no lo tenemos de este lado de la eternidad, de este lado del sol, podamos recordarlos con amor y cariño. Porque seguramente algo bueno tiene que haber quedado. Amén. Algo bueno tiene que haber quedado. Pero permítame compartirle una de las promesas de Dios con relación a nuestra vida. Y está en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12. Yo sé que usted conoce Éxodo 20 de memoria, ¿verdad? Bueno, más o menos de memoria. Son los 10 mandamientos. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué sucedan? Que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres que tus días sean largos? ¿Quieres disfrutar de esta vida que Dios te da sobre esta tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Alguien me dijo por ahí, el año que viene usted va a cumplir 62 y la hermana Blanquita 90. Jesucristo santo. Bueno, así es como va la cosa por la vida, pero nos gozamos de poder servir a Dios y tener de todas las edades en la casa del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque trae promesa de bendición para tu vida. Mi amado y mi amada, el hecho de que Dios mandara honrar a su padre y a su madre no solo es un propósito humano, era para que el pueblo aprendiera a respetar la figura de este Dios y Padre creador que tenemos usted y yo. Y dije recién que lamentablemente en la sociedad moderna en la que vivimos hay una gran ingratitud. Y hay una gran ingratitud porque la gente cree que tiene derecho a tener, derecho a poseer, derecho a que le den, derecho a que me sustenten, derecho a que me regalen, derecho a que las cosas sean como yo quiero, en el tiempo que yo quiero, a la hora que yo quiero. Y lamentablemente usted y yo sabemos por la vida misma que no es así. Así que esto que le voy a decir ahora es una pregunta de Dios para tu vida, pero no solo es una pregunta de Dios para la vida de una congregación, de un pueblo como esta noche aquí adorando a Dios. Es una pregunta de Dios para todos sus hijos, sin importar el rango ministerial que tengan. Desde el más alto que usted conozca hasta el hermanito que se congrega con nosotros aquí y adoramos a Dios juntos. ¿Qué es lo que pregunta Dios? Quiero que por favor allí los jóvenes me busquen porque esto no está, no se los di a ellos. Está el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 5. Jeremías 2, verso 5. Esto es lo que Dios pregunta, esto es lo que Dios quiere saber, porque hay un trato relacionado con Dios. Hay un trato relacionado con Dios en este tiempo muy hostil por parte de muchos líderes y de muchos cristianos sobre esta tierra. Dios quiere saber esta pregunta y Dios pregunta, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sabe cuánta gente ha abandonado la palabra de Dios? ¿Sabe cuántos altares están sucios
porque le han traído y le han puesto un sinfín de cosas que no tienen que ver nada con la gloria de Dios. ¿Sabe cuánta gente le ha perdido el temor y el respeto al altar y no les interesa en lo más mínimo la condición moral en las que están subiendo sobre el altar? Yo no estoy hablando que usted tiene que caminar en las nubes, ni ser el perfectamente perfecto, porque eso no existe. Le estoy hablando de una condición moral. ¿Usted se imagina una casa en la que papá y mamá le digan a sus hijos, aquí hay una hora para comer, se come a las 12 del mediodía o a las 13 horas o a la 1 de la tarde según los horarios? ¿Se imagina usted que su hijo y su hija le responda y le diga, ¿y a mí qué me importa la hora que ustedes pongan? Yo voy a comer a la hora que yo quiero. ¡Wow! Aquí comemos todos en una mesa. Y tu hijo te diga, ¿y a mí qué me importa tu mesa? Yo voy a comer donde yo quiera. ¿Se imagina que usted le diga, aquí en casa tenemos un horario para salir, para llegar, para ir a trabajar, a estudiar? Aquí tenemos un horario y su hijo le diga, ¿y a mí qué me importan tus horarios? Suena feo, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Por eso le dije al comienzo, son cosas que no quiero decir. Pero se las tengo que decir, no solamente para usted y para mí, para miles de personas que nos siguen a través de las redes sociales, que se olvidaron que Dios es santo, 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 y que Él es el único Padre y eterno, y que no hay más nadie fuera de Dios, y que su palabra no cambió, sus exigencias no cambiaron, sus reglas no cambiaron, y no las va a cambiar, no importa quién usted sea, cómo se llame y dónde viva y cuánto tenga, Dios no lo va a cambiar. Pero Dios vuelve a preguntar, como lo dijo en el libro de Jeremías, ¿qué maldad que han hallado en mí? ¿Qué pasó? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Para qué? Para que no me honren. Parafraseando este texto, pues déjame preguntarte lo que Dios quiere preguntarte. ¿Qué mal te ha hecho Dios para que no lo ames? ¿Para que no lo respetes? ¿Para que no lo honres? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que lo abandones? ¿Para que tires su palabra a un costado de la vida? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que no lo sirvas? Con integridad, con santidad, con temor, con reverencia, como lo hacías al comienzo. Cuando los hijos son chicos, papá o mamá le da una orden y se acabó porque son chicos. Pero cuando comienzan a crecer, comienzan a tener voluntades propias, decisiones propias, y eso no te da autoridad para desobedecer y deshonrar a tus padres terrenales. En lo espiritual sucede lo mismo. Cuando recién comenzamos en los caminos del Señor, todo el mundo depende de Dios y sin Dios no se va a ninguna parte. Pero cuando pasan los años, alguien viene a mentir a tu corazón, alguien viene a mentir a tu mente, alguien viene a mentir en tus pensamientos, sentimientos y emociones, a decirte ya sos grande, ya sabes hacerlo. No importa que estés así como estás. No se lo cuente a nadie, en pecado. No importa porque nadie lo sabe, nadie te vio. Así que podés subir tranquilo al altar y decir cualquier cosa, total la gente no lo sabe. Hay alguien allí arriba que tiene los ojos abiertos 24/7, los 360 y tantos días de cada año, y usted y yo no podemos hacer nada para que Dios no nos vea. Así que no solo es para los hermanos congregados, sino también es para los que dirigimos el rebaño del Señor. Él es Dios santo, Él es un Padre amoroso, pero Él es fuego consumidor y Él es un Padre que quiere respeto. Así como papá merece respeto, pero es un alcohólico, merece respeto. Pero está dominado por las drogas, merece respeto.
Se separó de mamá, nos abandonó cuando éramos niños. Merece respeto y ojalá que muchos hijos me estén mirando. Tienes que entender algo, Dios merece tu respeto. Qué mal hallaste en Dios para dejar de serle fiel, honesto y volverte desleal, tergiversar su palabra, cambiar su palabra. Qué mal hallaste en Dios para tratar de quedar bien con la gente, deshonrando al Dios Santo que te llamó al ministerio. Ten cuidado cómo estás viviendo. El trato con su palabra, el trato con Dios. ¿Por qué ese trato desafiante? ¿Qué mal hallaron en Dios para ser desleales? Y todo comienza con un pequeño trato desafiante. Sí, papá lo dijo, pero sí, acá en la casa lo hacemos así, pero tenga cuidado. Efesios 6, 1 al 3. Ya me gané 3 enemigos mal el día de hoy. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, hijos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuántos somos hijos? Todos. Aunque usted tenga 120 años. De alguien nació. Tuvo mamá, tuvo papá. Usted no nació de un repollo, yo tampoco, ¿verdad que no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, léalo, justo. Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Dios. Y lo leímos hoy, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No condenes a nadie, porque tú desconoces la vida que han llevado tus abuelos, que han llevado tus padres. No condenes a nadie, porque tú desconoces la etapa y la vida que les tocó vivir a ellos. Tal vez en la época de tus abuelos no había microondas, no había freezers, no había televisor a color con 500 canales. Cada uno tuvo que pasar la etapa de su vida. Por eso cuando Dios es nuestro Padre y dijimos que papi y mami son los cimientos de una casa, y cuando papi y mami la cosa comienza a andar mal, todo el mundo comienza a darse cuenta porque las paredes comienzan a rajarse por todos lados, a quebrajearse por todos lados. Vemos marcas de fisuras por todos lados, ¿sí o no? Cuando Dios, como nuestro Padre, comienza a tener problemas con nosotros porque somos hijos desobedientes, también comenzamos a tener inconvenientes en nuestra vida, en esta vida que Dios nos da. Así que, amados míos en el Señor, así como papá y mamá son cimientos, columnas y vigas en la casa que usted y yo tenemos y vivimos, y en la familia que tenemos, y se van viendo los problemas cuando se van agrietando las cosas, también tenemos que entender que Dios es el cimiento de nuestra vida, que Cristo es el cimiento de la iglesia, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo y la palabra son el cimiento de la congregación. Y quiero que me acompañe a Mateo 7, 24 al 20 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Jesús lo explica de esta manera. ¿Por qué Dios es nuestro cimiento? ¿Por qué Cristo es el cimiento de la congregación de la iglesia? ¿Por qué Cristo es la roca? ¿Por qué estamos cimentados sobre Él? Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente, papá, prudencia, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué sucedió?
descendió lluvia, vinieron ríos. ¿Hay problemas o no hay problemas a veces? Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús es la roca. Tu familia tiene que estar sobre Cristo, sobre Dios. Así como una gran torre, un gran edificio que vemos en muchas capitales del mundo, unos terribles edificios altísimos, de cientos de pisos, tienen una roca, tienen un cimiento. De allí está el sostén de semejante edificio que vemos. Por eso muchos ministros que han tomado mucha altura por la gracia de Dios, cuando se olvidan que sus vidas dependen de la roca, tienen otros problemas. Y cuando una familia se olvida que depende de Cristo, que es la roca de nuestra vida, también tiene problemas. Vamos a leer Mateo 7, del 26 al 29. Pero cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué hace? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato, ya no es prudente, es insensato, que edificó su casa sobre la arena, dice Jesús. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó ahora? Y cayó. ¿Y qué más? Y fue grande su ruina. ¿Y qué más? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios no es religión, Cristo no es religión, la palabra de Dios no es religión. El que edifica sobre la roca que es Cristo, le van a venir vientos, le van a venir lluvia, le van a venir tempestades, le van a dar con ímpetu contra la casa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Va a estar ahí, va a estar ahí. Pasó la tormenta. Pregúntenle a papá, a mamá, a los abuelos, pregúntenle si en la vida han tenido tormenta, pregúntenle. No le van a contar todo, pero una parte le pueden contar. Claro que han tenido tormentas, que le sacudieron la casa, las ventanas crujían, las puertas crujían, el techo crujía. Y dijimos, bueno, acá hasta el techo se nos vuela hoy. No. ¿Por qué? Porque los cimientos están buenos. Los cimientos están buenos. Tus hijos pueden venir a este mundo confiados. Si Dios te envía hijos, que vengan confiados. Porque hay un cimiento bueno, sólido. Y esa casa va a soportar. Pero cuando la palabra de Dios dice, pero el insensato. ¿Quién es el insensato? Volvamos a la figura que le dije hoy de una familia. Papá y mamá dicen, acá tenemos horario. ¿Qué me importa los horarios? Acá comemos a tal hora. ¿Qué me importa a mí que acá comemos a tal hora? Acá se respeta esto. Yo no respeto nada. Ese es un insensato. Tiene techo gratis, cama gratis, ropa gratis, comida gratis, hasta en cierta forma estudios gratis. Pero es insensato. No valora, no reconoce. ¿Por qué es insensato? Porque no reconoce. Porque no reconoce. No reconoce el consejo. Consejo que vale oro. ¿Por qué? Porque ese consejo papá y mamá no lo leyeron en un libro. Ese consejo que papá y mamá te están dando, lo lloraron en carne propia. No seas insensato. Porque Jesucristo dice que el insensato edifica sobre la arena en el que me importa. Y el que edifica con el que me importa, termina perdiéndolo todo. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que al otro. Jesús no añadió nada nuevo.
No dijo vientos, lluvia y después le puso piedra, huracanes, tornado. No le puso eso, ¿verdad? Dijo lo mismo Jesús. Vientos, lluvias, dieron con ímpetu contra aquella casa. Y mientras una se sostiene porque está en la roca, otra se cae. Y dice Jesús, y fue grande su ruina. Y no hace falta que yo se lo diga porque usted lo sabe. Hay millones de familias que ha sido grande su ruina. Y lamentablemente muchos han pasado por la casa de Dios, por la palabra de Dios y por muchas cosas que tienen que ver con Dios. Hasta ministraron de Dios. Pero se olvidaron que el insensato es el que dice, yo sé que es malo, pero ¿qué me importa? Yo sé que no debo hacerlo, pero ¿qué me importa? Yo sé que debería hacer tal o cual cosa porque a Dios le agrada, sí, pero a mí no me importa. ¿Qué maldad? Pregunta a Dios, ¿qué maldad hallaron vuestros padres para que me dejaran y se volvieran vanos? Ojalá que tú y yo nunca nos alejemos de Dios. Puedes tener 1001 problemas. Puedes tropezarte y caerte otras 10 veces más. Pero las 10 que te caiga, las 10 te tenés que volver a levantar. ¿Me estás entendiendo? Porque perfecto no hay nadie, pero íntegro tenemos que ser todos. Así que mi amada iglesia del Señor, donde quiera que esté, nosotros como Bethesda acá en Mar del Plata, dichosos y agradecidos a Dios por tener un Padre tan bueno como nuestro Padre Dios. Pero también queremos pensar en ese papá que Dios nos dio, que nos prestó, quizás por poco o mucho tiempo, y ser agradecidos. Y nunca olvidarnos que como congregación, como iglesia y como familia individual debemos edificarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Eso a muchos no les va a gustar porque les gusta la otra parte de la vida, la insensatez. Pero aquellos que nos gusta edificar sobre lo seguro y trabajar sobre lo seguro, que es Cristo el Señor, sepa que para usted siempre hay un futuro. El mundo podrá dar 10 vueltas. La economía podrá cambiar muchas veces, pero tu familia, tu casa y tu hogar no dependen de tu economía, no dependen de tus habilidades solamente. Si bien es bueno que tenemos que trabajar, dependemos de Dios. Él es la roca de nuestra vida. Amén. Y cuando alguien te diga que no se congrega más, que no va más a la iglesia, que no ama a Dios, que no lo sirve más, porque tiene 1000 razones, hazle la misma pregunta que Dios te hace a ti esta noche. ¿Qué mal hallaste en Dios para traicionarlo, para hacerle desleal y para abandonarlo? Porque no hace falta que te vayas al mundo para abandonar a Dios. Puedes estar parado sobre un altar y lo hayas abandonado hace muchos años. Puedes estar sentado en una banca en un templo durante 50 años y haberlo abandonado hace muchas décadas. O puedes estar allí o puedes estar aquí siguiendo a Dios, siéndole fiel a Dios y trabajando para Dios. Así que, amada iglesia del Señor, si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron por un cortito o por un poco de tiempo o por un corto tiempo, pero los venerábamos, los amábamos, los respetábamos, ¿cuánto más obedecer a nuestro Padre Dios y viviremos con Él por los siglos de los siglos? Porque la herencia que nos dice Él, que nos da, es una herencia inconmovible, una herencia que no tiene límites, que no tiene tiempo, que no tiene fin. Que Dios te bendiga en esta noche. Cierra tus ojitos como estás y acompáñeme a la oración. Amado Dios y Padre nuestro, amado Dios y Padre nuestro. Así nos enseñó Jesucristo, oh Dios, tu Hijo, nuestro Salvador, tu Hijo, nuestro Señor, tu Hijo, el que redimió nuestra vida, nos enseñó a decirte Dios y Padre nuestro que estás en los cielos.
Gracias por tu palabra. Y si hemos honrado a padres terrenales que tú nos diste y los hemos amado y los hemos respetado, aunque haya sido por un corto tiempo, tú nos llamas en tu palabra a amarte, a honrarte, a respetarte y a recibir de ti una herencia inconmovible, eterna, porque tú eres nuestro Padre, Dios y eterno. Y que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras hijas, nuestros hijos, la congregación, la grey, el pueblo, la iglesia debe formarse sobre la roca inconmovible que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y prometemos darte a ti, oh Dios, toda gloria, toda honra, todo poder, todo éxito, toda alabanza, siempre y por siempre ha de ser para ti. Gracias, bendice cada familia que en este tiempo va a celebrar, pero que recordemos siempre que tú eres nuestro Padre, que nadie está solo ni sola. No importa quién te abandonó, quién te dejó. Tu palabra nos dice, tú nos dices, oh Dios, en tu palabra, aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Jehová es el que recoge al huérfano. Jehová es el defensor de la viuda. Jehová es el que hace habitar o vivir en familia a los que se sienten desamparados. Cuando éramos jóvenes, tú eres nuestro Padre. Cuando tuvimos mediana edad, tú eres nuestro Padre. Y cuando lleguemos a la vejez y nuestro cabello se vuelva blanco, a nuestras canas, tú seguirás siendo nuestro Padre. Nada ni nadie lo puede cambiar. Será nuestro Padre en nuestra peregrinación aquí en la tierra. Y cuando terminemos de peregrinar sobre este suelo, y ya no estemos de este lado de la eternidad, y ya no estemos de este lado del sol, tú seguirás siendo nuestro Padre y nos has de recibir un día en gloria y nos has de decir: bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, pasa, sube, ven al gozo de tu Señor. Un Padre tan grande, un Padre tan bueno, un Padre tan amoroso. Si hay algo que no es digno ese Padre, es de ser traicionado. Traicionado. Ese Padre es digno de ser venerado, honrado, bendecido, glorificado, y dentro de nuestras pocas y malas cualidades que tenemos, pocas fuerzas que poseemos, intentemos cada día serte fiel, amarte y serte fiel. Pensar primero en ti y en tu reino. Pensar primero en ti y en tu reino. Respetar tu palabra y servirte con integridad. Gracias, 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 gracias por ser nuestro Padre. No lo merecemos. No lo merecíamos, no lo merecemos y no lo vamos a merecer. Lo tenemos bien claro eso en nuestra vida. Tú eres nuestro Padre por gracia. Y nos diste un Padre en este mundo por gracia. Y nos diste una madre por gracia. Y somos hijos por gracia. Oh Dios, te adoramos y te bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.